La agenda política. 8:03, tiempo del centro del país. Ya está Fernando Ávila aquí en el estudio. Fernando, buenos días. Jaime, muy buenos días. Excelente domingo para los amigos del auditorio. Oye, Fernando, pues ahora sí tienes mucho de qué hablar. ¿Qué va a pasar en el PRI? Bueno, pues vimos sorpresivamente el jueves, comenzó a salir el rumor. El jueves mismo en el Senado de la República, Enrique Ochoa Reza, porque fue a dar ahí una comparecencia, fue a platicar el tema de la luz y por qué las alzas en la energía eléctrica, a raíz del combustóleo y de las alzas del combustóleo y de todo esto que tiene que ver con la generación de energía en nuestro país. Ahí lo agarran los medios de comunicación y dice, sería un honor estar o encabezar el tricolor, y ya el viernes se movió, renunció. ¿Qué viene para el PRI? Bueno, es una noticia sin duda importante, significativa, lo platicábamos apenas también hace una semana, las renovaciones que están dando en estos, los principales partidos. Y el PAN políticos, ahí calladito, se convierte el PAN de alguna manera en este momento en el instituto político con una mayor solvencia en cuanto a su estructura interna, con una mayor fortaleza, sin duda alguna su dirigente nacional salió muy fortalecido en las elecciones del pasado 5 de junio, y en ese sentido, bueno, la realidad es que le está conviniendo en mucho, no solamente esa fortaleza, esa tranquilidad interna que le dio el resultado electoral, sino también el cómo se están resolviendo las sucesiones en los demás partidos. En el caso del PRD, lo mencionábamos, bueno, todavía sin lograr ponerse formalmente de acuerdo en quién va a encabezar al propio partido político, estos 15 días que se dieron para llegar a los acuerdos entre las distintas corrientes, entre las distintas tribus, como les llaman dentro del interior, y en el caso de el PRI, bueno, sí con un anuncio un tanto sorpresivo respecto a una figura de un funcionario sin duda muy efectivo, muy eficaz en términos de lo que es la función pública, pero que dentro de lo que es la actividad partidista, la actividad político-partidista, no estaba del todo identificado con la militancia. Y esto llama la atención porque el reto que tiene en este momento el Partido Revolución Institucional, no solamente para buscar el conservar la presidencia de la República en 2018, sino las elecciones que se avecinan en 2017 y poder darle vuelta a este capítulo del 2016 con las elecciones de gobernador, que en donde no tuvo los mejores resultados, bueno, se antoja una tarea compleja y que en ese sentido quizás se pensaba en la posibilidad de alguna figura mucho más vinculada con la militancia, con una trayectoria en el partido mucho más sólida, mucho más fuerte, que permitiera precisamente lograr esos acuerdos o el incluso darle un nuevo sentido, una nueva dimensión o una nueva dinámica al partido político. Sin embargo, el hecho de que estén perfilándose una posición de un extraordinario funcionario, pero que no se le conocen en este momento estas dotes de liderazgo partidista, bueno, llama la atención respecto a cómo lo asumirán no solamente las bases del partido. Sabemos que en términos generales los liderazgos finalmente se alinean, se suman a esta posibilidad. Será un candidato seguramente de unidad, nadie más buscará, o por lo menos difícilmente obtendrá las posibilidades del registro el día de mañana, que se abre formalmente la convocatoria. El martes tendrán su sesión de consejo político, y bueno, insisto, seguramente será el único candidato registrado formalmente, y el tema aquí es cómo lo van a aceptar las bases militantes, cómo se podrá perfilar esta figura de funcionario eficiente y efectivo en el liderazgo del partido, de un partido que no necesariamente las mismas dirigencias locales lo pueden ubicar perfectamente, y por otro lado, cómo se va a preparar de una manera prácticamente express las 3 elecciones de gobernador que vienen el año que entra, y fundamentalmente la elección de presidente de la República en 2018. Y Veracruz, que Veracruz viene con una renovación de alcaldías también el año que entra, que es muy importante por la fortaleza que tiene dentro de su estructura electoral, ¿no? Que se vota mucha gente. Se vota mucha gente, pero no solamente eso, además es muy buena mención, porque en el caso particular de Veracruz, que bueno, en esta elección hace un mes se pierde para el Partido Revolución Institucional, recordemos también que será una elección que en 2018 volverán a ir a las urnas. Exactamente. O sea, entonces, tampoco es un tema... Tiene dos grandes elecciones. Insisto, tenemos el Estado de México el año que entra, en efecto las alcaldías en el caso de Veracruz, pero en 2018 varios gobiernos que en este año se renovaron, Puebla, el propio Veracruz que estamos mencionando, además del Congreso General y por supuesto la Ciudad de México,
y la presidencia de la República. Nada más. Oye, ¿y qué es lo que viene entonces? ¿Cómo se van a poner? Veíamos ayer una carta muy interesante, pero fuerte, una carta fuerte de Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca, y también lo platicamos ayer con nuestro analista sabatino para ayudar a entender lo que representa Ulises Ruiz dentro del partido, que a Ulises Ruiz no le fue tampoco nada bien en el tema de las elecciones en Quintana Roo. Así es. Pero una dura carta, ¿eh? Sin duda, bueno, son estas de pronto pocas voces que se pueden encontrar en el seno de la revolución institucional. No es muy usual o no es muy común que hayan voces divergentes o voces discordantes respecto a las decisiones que se van tomando en las cúpulas, y en este caso me parece que la posición que está intentando Ulises Ruiz pues va más en busca de un intento, pues sí de llamar la atención, sí de generar quizá un poco de reflexión al interior, pero sin tener los sustentos o los elementos, por lo menos a nivel, insisto, como sucede a lo mejor en otras expresiones políticas, no en el caso del PRI, en donde se puede llevar a cabo realmente esta reflexión interna profunda de qué es lo que está pasando y hacia dónde tenían que mover o dirigirse para poder realmente transformar esta circunstancia. Es decir, difícilmente lo que uno esperaba a partir de las elecciones del 5 de junio es que en el PRI se hiciera un estudio respecto a lo que sucedió, una especie de autocrítica real, auténtica, profunda, que permitiera establecer con toda puntualidad cuáles habían sido los errores, en qué se equivocaron. Fundamentalmente me parece revisar dos aspectos medulares: uno, la selección de los candidatos a gobernador; dos, el papel que el partido está jugando en función de los gobernadores en funciones. Esos dos elementos, sin duda alguna, fueron los factores medulares respecto de los resultados electorales. Si ni siquiera llevas a cabo este trabajo y llevas ya un proceso de selección de dirigente que, insisto, no necesariamente se le ve o se le percibe vinculado con la base militante, bueno, ¿en qué momento se hará esta reflexión? Y sobre todo, ¿cómo van a poner a recomponer? Ya Enrique Ochoa Reza, más allá de organizar y de las bases y todo lo que representa el Estado de México, Nayarit y Coahuila, que son las grandes elecciones, además de Veracruz, le toca elegir candidatos. Por supuesto. Ahí está el gran... el punto medular. Uh-huh. Y volvemos a lo que estamos mencionando. Estamos hablando de esta reflexión respecto de cómo fue el proceso de selección de candidatos a gobernador en estos casos particulares de la elección de este año, cómo se va a llevar a cabo la selección también de candidatos para el 2018, es la renovación completa del Congreso General, es decir, 300 candidatos a diputados, 64 candidatos a senadores por la vía directa, más otros 32 de manera plurinominal. El caso de por supuesto, los candidatos a gobernadores de la elección amplia que será en 2018, cada vez mucho más abundante en cuanto a número de entidades que estarán sumando, la propia selección del candidato a la presidencia de la República, todos estos como elementos que tendrán que irse definiendo, y que si no se hace este ejercicio de análisis profundo respecto de cuáles fueron las fallas en el ejercicio electoral de este 2016, difícilmente van a poder recomponerse para esta elección. Pues Fernando Ávila, muchas gracias, y sin duda habrá que estar muy al pendiente. Martes, ¿verdad? El próximo martes, esperamos que no haya mayor complicación. A las 18 horas habrá nuevo dirigente nacional. Muchas gracias, es Fernando Ávila.